Bueno, vamos a dar una clase, una, sí, una especie de clase o bueno, de repaso o para que aprendan de lo que son los paradigmas de la programación. Un paradigma de programación no es más que una forma específica de codificación, no sea de codificar, no es otra cosa que una forma, un método, unos pasos específicos que se siguen para codificar algo de una cierta manera que respete algunas reglas que están establecidas por alguien, no importa quién, pero están establecidas. Ahora, lo importante es saber y es seguir estos pasos al pie de la letra, ya que son los pasos que definen la forma de programación que tenemos que tener. Es decir, que dentro de todo existen varios paradigmas. Por ejemplo, existe el paradigma que utilizamos nosotros en C, en el propio lenguaje C, utilizamos un paradigma donde vamos programando de manera secuencial, así que vamos despacito, chiquitito, pasito a pasito, pasito a pasito, hasta llegar a hacer todo nuestro programa de manera secuencial. Pero existen otros paradigmas que creo que se llama paradigma secuencial, no estoy seguro, no quiero meter la pata, pero es como, o sea, es como digamos la característica típica. Después están otros paradigmas como el paradigma orientado a objetos, el paradigma lógico y el paradigma funcional. Básicamente, este se basa en funciones, este se basa en lógica de primer y segundo orden. O sea, no es más que la lógica que aprendes en materia que es correlativa como matemática discreta. Y el paradigma de programación es uno de los paradigmas más dados actualmente, en la actualidad, en casi todos los lenguajes, porque es como tener esto, pero potenciado, ya que no tenés que entender muchos conceptos de esto, ya que, o sea, las podés utilizar sin la necesidad de entender a profundidad estos conceptos. En este caso, este va a ser el paradigma que bueno, vamos a enfocar ahora para dar, sí, esta especie como de clase o como lo que le quieran llamar sobre esto. Esto se puede ver en varios lenguajes, estos son los lenguajes y tenemos que entender que los lenguajes son totalmente independientes. Independiente. ¿Qué significa que un lenguaje sea independiente? Significa que no necesitamos del propio lenguaje para, eh, para aplicar un paradigma. Con un paradigma, un lenguaje se basa en un paradigma, pero un paradigma no es un lenguaje. Es decir, que podemos utilizar mierda, no sé qué está pasando. Por ejemplo, C++, C Sharp, o Java, Python, etcétera. Bueno, la idea de este paradigma es que ingresa lo que son conceptos abstractos como, como lo son las clases, los objetos, las propiedades, los métodos y, y demás. Pero son simplemente son algo abstracto cuando la primera vez que lo vemos. Luego ya es algo normal, es algo común, es algo que vemos, que se puede intuir, más que nada. Pero más que eso hay que entender. Bueno, una clase no es más que una especie de molde, digamos. Imagínate que esto es así. Este es un molde para hacer un flan. Bueno, acá adentro va el flan.
Y con este molde de acá vos podés sacar una cantidad infinita de flanes. No es eso, no es nada más que eso una clase. Es es como algo que vos tenés prediseñado, prehecho, que vos lo configuraste de cierta manera para poder generar un montón de esto. O sea, una clase entonces no es nada más que un molde, que es una especie de molde que te sirve para, como dije anteriormente, es para crear algo. ¿Crear qué? Ese algo es lo que conocemos nosotros, este algo es lo que se conoce como un objeto. Que un objeto, su definición, no es otra cosa que se refiere a una clase. Acá entra una palabra que se llama instanciación. Instanciación de una clase. Un objeto es una instanciación de una clase. Es decir, que a partir de un molde, a ver si lo dibujamos por acá, a partir de un molde, que bueno, justo yo no sé dibujar mucho, digamos, pero supóngase que este es el molde ahí, así, que este es el molde ahí, esto bueno, así, y esto acá, que este es un molde de flan, no, o sea, esto de acá es un molde de flan. Crear un objeto que se llame como tal flan, un objeto de tipo flan que se crea a partir de este molde, no es nada más que introducirle a este molde lo que son lo que necesita para crear un flan, lo que serían las propiedades del flan como tal, esas propiedades, para que así podemos obtener el propio flan. Bueno, esas propiedades, estas propiedades que aparecen acá no son más que lo que próximamente lo vamos a conocer como un constructor. Que un constructor es un tipo de método que tiene una clase. Porque si ahora lo pasamos a otro lado, lo pasamos hacia abajo, lo pasamos a una definición más formal, una clase es el molde, que es lo que dije. De la clase yo puedo obtener el objeto, que es una particularización, no es nada más que eso. Pero ¿cómo tengo diferentes objetos? Porque esto es un objeto, esto de acá es un general, pero yo quiero tener un objeto distinto por cada objeto que genere, que este objeto es una instanciación de la clase. O sea, para esto es donde existe un método que se llama constructor, que como su nombre lo indica, no hace más que construir, o sea que construye la clase, construye el objeto a partir de la clase. O sea, tenemos clase, objeto y el constructor, que el constructor se le pasa las propiedades específicas de mi objeto para que esto vaya a la clase y sobre la clase me genere el objeto. O sea, haga todo este diagrama, todo esto que está acá, todo este diagrama para construir un objeto específico. Pero más o menos acá es cuando empieza lo raro, porque nosotros decimos que un objeto, la definición de un objeto es una instanciación de una clase. Bueno, está bueno, pero es algo muy abstracto, muy que no tiene mucho sentido si no sabemos antes
cuál es la definición de una clase. Así que por eso es como que tenemos que mejor entender qué es un objeto, que un objeto lo podemos, o sea, podemos decir que un objeto es cualquier cosa, literalmente. Podemos decir que es cualquier cosa que pueda tener dos cosas fundamentales. La primera son las propiedades, y la segunda son los métodos. Y acá es cuando empieza el lío, digamos. ¿Qué definimos como propiedades? Vamos a definir como propiedades a todas aquellas variables, si le queremos llamar de alguna manera, variables específicas, como por ejemplo un color, por ejemplo un color, una forma o cosas así por el estilo. Son propiedades específicas que no son otra cosa que variables que definen algo que es una propiedad de un objeto. O sea, estas variables son una propiedad que definen un objeto. Y métodos no son otras cosas que las funciones. Son las funciones de algo. O sea, un objeto debe tener funciones. Debe. La palabra debe es complicada. Porque debe, te digo, sí o sí. Sí o sí. Pero hay objetos que no necesariamente necesitan tener métodos. Que el objeto puede tener un constructor, sí, puede tranquilamente. Así que esta palabra de acá hay que tomarla con cuidado, porque debe y puede son distintos. La realidad es que puede tener métodos, pero ya que debe o no, eso es otra cosa que viene después, que se va viendo dependiendo de cada uno, digamos. Abre lo que no era. Acá es cuando vamos a ver una forma más fácil de entender esto, que es, por ejemplo, vamos a traer hacia acá esto de acá, lo traemos, hoy no, esto es una Ferrari, es un auto, bueno, no es necesario que sea tan grande, es un Ferrari, bueno, es una Ferrari, que es un tipo de auto que bueno, en este caso es de Maradona, que bueno, una de las características de este Ferrari que es atípico es el color de este Ferrari, que bueno, que tiene sus cosas, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser pensar a este autito lo vamos a pensar como un objeto. O sea, vamos a decir, este auto es un objeto. Entonces, no sé cuál será la teoría, no sé cuál será bien, pero yo voy a poner objeto. Vamos a abrir unas llaves. Vamos a poner las propiedades. ¿Qué podemos decir que es de propiedades? Como dijimos, es una Ferrari. Un Ferrari es un tipo o marca. Sí, un tipo de auto o tipo marca, que es una Ferrari. Como dijimos, tenía un color específico, que el color sería negro. ¿Qué más tiene? Ya tendrá, más allá de eso, tendrá alguna especificación técnica, como por ejemplo la potencia máxima max de este Ferrari es de 390 caballos. No sé si es así se escribe la unidad. Un motor de 4,9 litros. Mierda, que gasto, ¿no?
4,9 litros y cosas así o por el estilo, que se podrían seguir escribiendo y siguiendo escribiendo. Por ejemplo, también podemos poner la transmisión, que es transmisión manual, Ferrari. Y bueno, habrá otros autos, no específicamente Ferrari, pero que tengan una transmisión automática o algo por el estilo. Estas son las propiedades, pero también los objetos pueden tener métodos. En este caso, un método, habíamos dicho que era una función. Que bueno, para abreviar yo lo voy a escribir como f de x, que se me resulta más fácil, más cómodo. Una función, como qué funciones, por ejemplo, la función arrancar, la función detener, la función acelerar, que esta acelerar comprende la de desacelerar y la propia de aceleración. Pero bueno, esto es más que nada un concepto físico, que el desacelerar comprende a que en la ecuación son signos diferentes, pero más allá de eso, digamos, o sea, podemos decir que tiene la función acelerar, que está vinculada con la función arrancar, y otras funciones como por ejemplo abrir puertas, o abrir baúl, no sé si tendrá baúl, no tengo ni idea, abrir el capó o cosas por el estilo. Todas estas son funciones propias del objeto. Que este Ferrari de acá es el objeto en cuestión en el que estamos analizando. Como vemos, tiene lo que son propiedades, tiene funciones, que las funciones son métodos, porque una función se dice función en otro paradigma. Acá se dicen métodos porque dependen de un objeto directamente, es decir, afuera del objeto no tiene nada de sentido arrancar, no tiene nada de sentido detener, no tiene nada de sentido abrir el capó, abrir el baúl y así sucesivamente. Y ahí es cuando entramos a lo que son los 4 pilares fundamentales de la programación. Dentro de los 4 pilares fundamentales de la programación es cuando tenemos que entender, como ya vimos todo, entonces de la clase, bueno, repasemos, sale un objeto, que un objeto no es más que una instanciación, me equivoqué ahí, una instanciación de una clase, y que el objeto puede tener métodos y puede tener propiedades, y a su vez el propio objeto, comprendiendo todo esto, tiene un método llamado constructor, que este método es el encargado de instanciar el objeto a partir de la clase. O sea, este constructor es el que comprende todo esto, que en el constructor, por ejemplo, se suelen pasar esto ya depende del lenguaje de programación que utilicemos. O sea, en todos los lenguajes basados en Poe existe esto, digamos, un constructor, pero dependiendo del lenguaje de programación que utilice Poe, puede escribirse de una manera u otra. Por lo general, por ejemplo, se pone el nombre constructor y se pone en paréntesis y llaves, así como si fuera una función, y acá adentro se les pasan las propiedades que se desean instanciar o se desean crear dentro del propio objeto. Por ejemplo,
Si vamos al caso de Ferrari, sería el tipo, sería el color, sería la tracción y así sucesivamente. Y cuando hablamos de un constructor, esto solamente tiene sentido si hablamos que está dentro de una clase, que por lo general se suele escribir como clase. Y por hay convenciones, digamos, que dicen que las clases, esto creo que si no me equivoco es en todos los lenguajes de programación, se suele hacer así: class, que es la palabra reservada de definición de clase, y se le agrega lo que es una letra mayúscula, por ejemplo class auto, para diferenciar que esto es una clase, o sea, la primera mayúscula y después lo siguiente en minúscula, siguiente en minúscula. Y esa es la convención que se utiliza digamos, para el tipado de cualquier para el tipado de cualquier cosa en algún lenguaje de programación que esté basado en Poe. Así también, como dije anteriormente, entendiendo esto, vamos a entrar a lo que son los pilares de la programación orientada a objetos. Bueno, voy a poner Poe porque si no me voy a volver tonto. El primer pilar que vamos a llamar va a ser la abstracción. La verdad no estoy seguro si es como que tienen que estar correctamente definidos o si es que va uno antes que el otro. No tengo ni idea sinceramente, pero es lo mismo. La abstracción no es otra cosa que la forma en que definimos, la forma de definición de objetos, de los objetos. Definición de los objetos. ¿A qué me refiero con esto? A que la abstracción no es otra cosa que decir, esto es un objeto y veo qué propiedades tiene, veo las propiedades y veo los métodos. Ahora, sí, un objeto, ¿qué dijimos que era? Era cualquier cosa, cualquier cosa. Ajá. Cualquier cosa me sirve a mí para mi problema, porque acordate que yo tengo que resolver un problema. Si no me sirve mi problema, entonces no tiene sentido que haya un objeto. Si me sirve, tiene sentido que haya un objeto. Entonces, ahora que me sirve, no me sirve. Entonces, si me sirve, entonces defino. ¿Qué defino? Defino primero las propiedades o los métodos. La verdad que teóricamente no tengo ni idea cuál es mejor definir, pero a mí se me hace más fácil empezar por las propiedades para ver qué onda. Empecemos con las propiedades, la tomemos como primero las propiedades y como segundo a los métodos. Porque acordate que sobre los métodos vas a necesitar de las propiedades necesariamente. Por eso es como que sí o sí vas a necesitar de estas, aunque podés empezar por estas, pero después las inicializas a estas. Es un quilombo, vos fíjate cómo te sentís más cómodo. Pero más allá de eso, entonces defino las propiedades y veo qué propiedades me sirven, porque capaz que volviendo al caso del Ferrari, tiene una propiedad no sé, de dónde está ubicado el motor, ubicado el motor. Pero la pregunta es, ¿me sirve esta información para resolver algún problema? Si eso me sirve, entonces lo acepto, o sea, lo dejo. Y si no, bueno, lo hago que palme. No tiene sentido, no tiene sentido que hacer algo que no me va a ser útil, ¿no? Declarar algo que no me va a ser útil, porque esto ocupa memoria, hay que saber eso. Hay que estar atento a que ocupa memoria, que ocupa tiempo, porque
tenemos que definirlo. Y aparte, si es algo que no se va a utilizar, entonces no tiene sentido. No tiene sentido si no se utiliza. Si no se utiliza. Y es algo fundamental saber qué se va a utilizar y qué no se va a utilizar. Por eso creo que existen algunas cosas, como por ejemplo, creo que al menos en Java, en lo que se da en la materia en paradigmas, el propio paradigmas, por ejemplo, con el profe de la Cruz, ojo, estoy hablando de la UTN FRT, la casa central. No tengo ni idea en las demás y tampoco es como que me interese mucho. Hablando en esta específico, el profe de la Cruz enseña lo que se llama como diagramas de clases. Diagramas de clases. Los diagramas de clases no tengo mucha idea de qué serán, pero a ver, si entendemos y si hacemos un poco de analogía, nosotros tenemos diagramitas en el DFD y teníamos diagramitas así, que eran así, hacían una cosa así y así, y qué sé yo, acá se hacía algo, y después se juntaban y acá y hacías algo así. Que esto es un DFD o un diagrama de flujo de datos. Diagrama de flujo de datos. Si hacemos un poco de analogía y vemos, por ejemplo, que esto es un diagrama y decimos que es de clases, entonces podemos intuir que va a ser una definición de clases que está anidada a otra definición de clases, está anidada a otra definición de clases, y así sucesivamente según lo que necesitemos hacer, según nuestro problema. O sea, esto va a estar dado según nuestro problema. Y esto es lo que nosotros necesitamos conocer como analistas o como ingenieros para poder resolver cualquier problema, digamos. Pero bueno, esto es como una forma de pensar, o sea, si esto lo podías hacer mentalmente antes, y a esto también, si el problema no llega a ser muy complejo, obviamente. Así que, así como definimos las propiedades, también definimos los métodos, que son las funciones que va a llegar a utilizar lo que necesitemos nosotros. Así que por lo tanto, también tenemos que hacer la misma idea. Vamos a utilizar la función. ¿Para qué la vamos a utilizar? Ahora lo escribo. Los métodos. La primera pregunta es: ¿utilizaremos? Si la utilizaremos, ¿hay un sí? La pongamos al revés. Pongamos un no y un sí. ¿Lo utilizamos? No, no lo hacemos. No lo hacemos, listo, la tachamos. ¿La utilizamos? Igual acá creo que va a ser mejor que esto. Utilizaremos. Lo baje para acá. Sí. Acá es cuando viene que tenemos que estar más pillos y saber el para qué. El para qué. Para qué. Y ahí, bueno, ya es algo más trivial, más que hay más de una sola opción. Y bueno, tendremos que definir. Pero después se vuelven a juntar y llegamos a: ¿podemos definirla de otra forma? ¿Podemos utilizar otra? ¿O podemos definirla de otra forma? Y de ahí es como tenemos que pensar de si necesariamente necesitamos del método que estamos planteando, porque si este método tiene que ser totalmente útil y también tiene que cumplir con los siguientes, cumplir con otros requisitos, con otros pilares. Así que entonces ahí es cuando surge la idea de que, bueno,
tenemos que saber bien definir los métodos, saber bien definir las propiedades para no hacer cagadas en cuanto a la generación de un objeto de cosas que no vamos a utilizar. Porque no me sirve de nada saber la atracción si eso no es un elemento importante a la hora de resolver un problema. Entonces no es más que una pérdida de tiempo, sino pérdida de tiempo. Entonces, como ya dije, la abstracción es como la buena forma de definir los problemas que vamos a utilizar. No tanto los problemas, sino las propiedades de los métodos que vamos a utilizar según lo que necesitemos. Más allá de eso, bueno, tenemos que pasar al segundo pilar, que vendría a ser el encapsulamiento. El encapsulamiento no es otra cosa que es una forma, es que es muy, sí, es una forma de proteger la información. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Es complicado, porque proteger la información hace referencia a que existen dos tipos de datos. Acá antes que nada, ya de una información. Espera que justo me mande una cagada. Información. Que existen dos tipos de propiedades. O sea, esto se refiere a las propiedades. Y que sobre las propiedades encima existen dos tipos de propiedades. Propiedades públicas y propiedades privadas. ¿A qué se refiere? A que las públicas son de todos. Todos pueden acceder a las propiedades públicas. Las privadas solamente pueden acceder al propio objeto. Y de acá es cuando se viene la introducción del famoso punto dis. Que esto es un concepto bastante complicado. No sé si decir complicado, pero es enredado. Es enredado, es un poco raro, es algo que se aprende más que nada con el tiempo. Pero de acá es también donde surge, después de esto, te van a surgir conceptos como el get y como el set. El concepto de get es obtener. El concepto de set, uy, la cagué, es, bueno, es poner, literalmente. Entonces de acá viene la idea esta de que un get, una propiedad get, se suele decir propiedad get o método get o un método set, son métodos que tienen que ver con propiedades que son privadas. Esto son propiedades privadas, porque una propiedad privada hace referencia a que no la podés modificar desde fuera. O sea, vos tenés el propio objeto. Por ejemplo, acabo de dibujar una persona, vos tenés el objeto, y este objeto persona va a tener persona va a tener un nombre, va a tener una edad, una altura, un peso, altura, un peso, h, infinitas cosas. Pero todo el principio de encapsulamiento, este principio te dice todas las propiedades de un objeto, o sea, todas las propiedades que pertenezcan a un objeto necesariamente deben ser privadas. ¿Por qué? Porque
vos no conocés el nombre de una persona hasta que se lo preguntas, la edad hasta que se lo preguntas, la altura hasta que se lo preguntas, el peso hasta que se lo preguntas. Y es más o menos así como se rige esta idea de vuelta abstracta de privada, de información privada. Y bueno, pero entonces yo acá dije preguntas. Yo dije eso, sí, dije eso. Pero ¿cómo se lo pregunto? Acá es cuando entra el concepto de get. Get es obtener. Obtener, podemos decir que es un sinónimo de preguntar, así, sin ponernos muy teóricos. Entonces vos podés tener un método de get que te pregunta el nombre. Get nombre, por ejemplo, y por ejemplo así, y te devuelve el nombre. Entonces un método get no es otra cosa que un método que te obtiene una propiedad que es privada, que así es como se diría. Pero y ahora, esto de acá es como se hace en un lenguaje que se llama JavaScript. Pero más allá de eso, más allá de eso, digamos, que sea en un lenguaje o que sea en otro, es indiferente. No es que ya, como dijeron en la materia paradigmas de programación, no se acepta este lenguaje. Así que no lo usen. Pero a mí me parece bastante cómodo. Me parece bastante fácil también para poder explicarlo. Pero que se escriba así en JavaScript es una cosa. Ya de ahí como se escriben los otros no tengo ni idea ni me interesa a mí sinceramente. Pero bueno, más o menos para que se den una idea. Y después están los métodos set. El método set como tal ya dije que es poner. O por ejemplo establecer también podría ser otra forma. Que bueno, esto de vuelta. Código JS. El código JS vamos a decir set nombre es igual a this.nombre n es igual a n. Bueno, esto sería name. Este this de acá, que lo voy a resaltar en rojo, hace referencia al objeto persona. O sea, al dibujito que había hecho hace rato, así. A este objeto persona hace referencia a este this, está apuntando directamente a este. Y este nombre es la propiedad que habíamos dicho que estaba privada del objeto persona. Y este name que está acá, este de acá, ahí está. Este name de acá, este de acá, que estoy resaltando acá con flechitas, hace referencia al nuevo nombre, que no es otra cosa que un parámetro de la función set. Entonces bajo esa idea se rige la función set. De vuelta, esto es JavaScript, así que bueno, en Java, Python o C# se hará de diferente manera, pero más o menos la idea es la misma para todos. Así que bueno, con eso podemos pasar al tercer pilar fundamental, que es el polimorfismo. Que el polimorfismo, me falta una M, el polimorfismo es una forma que varios objetos respondan a diferentes formas. No, el polimorfismo es como una propiedad de los objetos para que respondan
de diferente manera a diferentes estímulos, que respondan de diferentes maneras, o sea, de diferentes formas a diferentes estímulos. Diferentes estímulos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo le paso que yo tengo un objeto, entonces este objeto, esto es un poco más menos fácil de captar, digamos. Si yo tengo un objeto y le paso si yo tengo un objeto, mimetismo, bueno, acá consultando podríamos decir un ejemplo en la vida real. Vamos a tomar a un camaleón, vamos a dibujar un camaleón rapidito así, ahí, tuki 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 tuki. Vamos a tener un camaleón y acá vamos a tener una piedra, por ejemplo. Tenemos una piedra. Entonces el polimorfismo es la capacidad que tiene ese objeto. Vamos a tomar como objeto a el camaleón, el camaleón, ante diferentes estímulos, o sea, es decir, la piedra, el árbol y no sé, por ejemplo, una madera de una casa, una madera así, justo me quedo con verde, a la madera de la casa, digamos, que es marrón, suele ser, sí, un color marrón, como este va cambiando su color y se va adaptando según donde esté. Que acá, por ejemplo, va a tener un color gris, acá, por ejemplo, va a tener un marrón oscuro, por ejemplo, y acá va a tener un marrón claro y así sucesivamente. Es como que este propio objeto que hemos llamado, que es el objeto camaleón, es como ante diferentes estímulos, que son estos de acá, va cambiando su propiedad color, o sea, se va comportando de manera distinta. Y así es como pasamos al último, el último pilar, que es la herencia. Que esto ya es como algo heavy. ¿Por qué? No es tan heavy porque, o sea, es algo que es como muy fácil de entender si alguna vez, por ejemplo, vimos un árbol genealógico o algo por el estilo. Por ejemplo, vamos a tomar el siguiente ejemplo, que está el abuelo, está la abuela, acá juntan que el padre y la madre, por ejemplo, juntan y salen 3 hijos. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 3. Entonces este árbol, que en este caso es un árbol genealógico, o creo que lleva acento ahí, no tengo ni idea. Entonces es así más o menos como se hace la idea de lo que es de lo que es la herencia. O sea, el propio el propio padre heredó cosas de el abuelo y la abuela. El propio hijo 1 heredó cosas del padre, del abuelo, de la abuela, de la madre,
del, del abuelo, de la madre, del abuelo, del abuelo, de la madre, y así sucesivamente hacia arriba, y hacia arriba acá, y así las flechitas. O sea, es como más o menos se van organizando en la cadena, digamos, más que nada. Por ejemplo, la idea esta llegada a la programación como tal no es otra cosa que la forma de organizaciones mediante clases para definir conceptos. Por ejemplo, si yo quiero definir el siguiente ejemplo donde tengo un curso, esto no es un curso, tengo acá mesas con estudiantes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá tengo un profesor, acá tengo un profe, y acá tengo estudiante, 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 y así sucesivamente tengo los estudiantes. Entonces yo pienso y bueno, tengo que definir el objeto profe, el objeto estudiante. Y sí, pero ¿sabes qué pasa? Tanto profe como estudiante comparten algunas propiedades, como por ejemplo comparten el color de pelo. Si bien es diferente para cada uno, ambos tienen al menos un color de pelo, comparten, no sé, color de ojos, comparten estatura y todo eso. Entonces ahí viene la idea de incorporar las clases. Esa incorporación de clases es cuando empezamos abstrayéndonos hacia el nivel superior, siendo siempre hacia algo más arriba. Por ejemplo, definimos la clase persona, que de la clase persona se herede la clase persona. De persona sacamos al estudiante y sacamos al profesor. Y ahí es cuando, por ejemplo, todos los métodos y funciones, todos los métodos y propiedades que compartían, los mando a esta clase de acá, hacia la persona, porque ambos de estos dos de acá son personas. Aunque no lo crean, algunos profes son personas. Entonces esa idea entonces lo llevamos para acá, a la clase persona. La clase persona es quien luego va a hacer que hereden de él el estudiante y el profesor. Y así sucesivamente con otras cosas. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, digamos, pero a los animales, por ejemplo, la clase animal, que tenga ciertas cosas y que encima por abajo se hereden los 5 reinos. Si no me equivoco era así, que eran 5 reinos animales, que bueno, cada uno tenía sus características propias, pero todos tenían algo que los englobaba en que eran animales como tal, que esa es la idea de la herencia, que es una idea de poder englobar en una clase superior todo para que así esté mucho más comprimido y sea más fácil de hacer de hacer como tal de programar y que todo quede más limpio y claro. Y bueno, eso sería todo de lo que es la programación orientada a objetos. Orientada a objetos. O sea, esto de acá es lo que tienen que saber. Que después hay otras cosas como por ejemplo el uso de bases de datos, que se suele utilizar mucho porque es muy fácil combinar esta idea de las herencias de las personas y todo lo anteriormente con las bases de datos. El uso de GUIs, que un GUI es User Interface. Bueno, no sé qué es, pero es como una interfaz de usuario. Sí, algo así. Interfaz de usuario
o también es como algo que se ve, digamos, es algo visible, donde vos puedas ver, por ejemplo, si vos abrís un programa, te va a aparecer hola, así, y un botoncito acá y un botoncito acá, y esas son algunas librerías que te pueden ayudar a hacer cositas. Por ejemplo, también están los patrones de diseño, que es otra cosa que se ve, que si no me equivoco en la materia se ve el patrón MVC, que es el modelo vista controlador. Tiene que ver con la idea de que vos tenés un modelo, que vos tenés una vista, vos tenés un controlador, y es como estos se van relacionando así, tuki, tuki, como este modelo te lo procesa para acá, te lo procesa para acá, y así es como se van relacionando cada uno de estos, esa relación. Y bueno, con la GUI, por ejemplo, había algo específico del propio del propio relacionando específico del propio Java, que era el que hacía eso. Ya lo busco, a ver, Java GUI librería, que era la biblioteca específica, que es Swing, que es la biblioteca específica para Java para poder hacer esto, o para Python también hay muchas, pero la más reconocida es Tkinter, que sirve para exactamente lo mismo. Y ahí ya creo que ahí sí sería todo.